Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Mi nombre es Rosana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio del 2021. Mi esposo se encuentra actualmente en la prisión de Ahuica, Alto Rigón, máxima seguridad, cumpliendo 5 años de privación a la libertad. Familia, de más está decirle, no vamos a parar de exigir la libertad de nuestros seres queridos. Esto es hasta el final. Esto es libertad o libertad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Basta ya. Acaben de liberar. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para mi esposo César Adrián Delgado Correa. Patria y vida y libertad. Sí, cortica caballero. No mucho tiempo. Mira, yo voy a decir lo que yo creo, ¿viste? Lo que yo pienso, porque para eso es el Facebook de cada uno. En las redes sociales uno dice lo que uno quiere y lo que uno entiende. Nadie tiene que venirte a decir lo que debes decir o lo que quieren escuchar, ¿ves? Cada uno, de la abundancia del corazón habla la boca. Cada uno dice lo que quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Saquen la cuenta. Yo llevo en este país 28 años. 28 años. Cuando yo me hice ciudadana, yo cogí mi criterio de votar republicana, porque es mi criterio. ¿Ves? Entonces, yo salí de Cuba a los 23. En Cuba fui fulita, ¿viste? Ni estudié, ni trabajé, ni pertenecía a nada, ni sé lo que es un CDR, ni nada de esas cosas. A mí fue difícil adoctrinarme. A mí es muy difícil que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. ¿Ves? Yo no tengo combo, yo ando sola, yo crío sola a mis hijos. Yo le enseño a mis hijos lo que yo entienda, lo que mi mamá me enseñó y lo que yo entienda según la palabra o según mi criterio. ¿Ves? Entonces, Anisley, ¿puedes avisarle a Saraí que me están mandando por... Avísale a Saraí que estoy en la directa. Entonces, el punto es este. Los cubanos no siempre vamos a estar de acuerdo. Los americanos no siempre están de acuerdo. Cada persona tiene su criterio. En las cámaras de comercio, en las cámaras de gobierno, en el Senado, en todas partes siempre hay desacuerdo. No quiere decir que porque todo el mundo diga abajo la dictadura, todo el mundo va a estar unido. Yo respeto y entiendo la posición de ciertos patriotas que hay en Cuba que están hablando de unión y no de desunión. Yo lo entiendo y lo tomo en cuenta. Pero yo particularmente, mi persona, no va a estar nunca unida a alguien que se dedica en las redes a hablar horas y horas y horas de personas, y habla de nombres de personas que están dentro de Cuba. Para mí, eso se llama chivatería. Entonces, no voy a estar unida con esas personas. Yo, con mucho respeto, le digo ahora mismo a todo el que está en mis redes sociales que esta es la última directa que voy a hacer en referencia a la pila de cretinas que están hablando cosas de mí. ¿Ves? Sí soy cristiana, pero no soy santa. Y desde la hora en punto que me hice esto, y desde la hora en punto que me he dedicado a hablar de las cosas de Cuba y a denunciar la dictadura que hay en Cuba, estoy un poquito apartada del Señor, aunque sé que Él no me va a dejar ni me va a abandonar. Yo ahora mismo no estoy usando las redes sociales para predicar a Cristo, estoy usando las redes sociales para decir que en Cuba hay una dictadura, porque es lo que yo quiero hacer, ¿viste? Es lo que yo quiero, es lo que me da la gana a mí de hacer, ¿ves? Para decirle a la gente, esto no tumba la dictadura, caballero, ni las discusiones, ni las directas mencionando nombres, ni las peleas, ni ven para aquí conmigo, ni ven para allá con el otro. Eso no tumba la dictadura. Lo que va a tumbar a la dictadura es Tula.
Tula, los clandestinos que tienen respeto. Lo que va a tumbar a la dictadura es el pueblo de Cuba cuando se una y coja conciencia política y entiendan que viven en una dictadura. Yo tengo mi opción, si yo quiero, de no ir a ningún lugar, porque yo no estoy haciendo esto con ningún propósito. Yo no estoy haciendo esto para buscar un gran, ni para hacerme popular, ni para nada de eso. Yo simplemente tengo una página de Facebook y yo entiendo y considero que quiero decir abajo la dictadura. Ahora, mi background, para el que lo quiera saber. A los 8 años mi hermana se metió en la embajada de Perú y desde ese tiempo yo soy anticomunista. Nunca fui de la juventud, nunca estudié en Cuba, nunca trabajé en Cuba. Ahora digan que además de que no soy cristiana, soy bandolera. Diga lo que tú quieras. ¿Viste? Entonces, nunca hice nada de esas cosas, nunca trabajé en Cuba. Vine a este país con 23 años y cuando Elian estuve muy cerca de estar en la posición en este país, en el exilio. Pero me di cuenta de varias cosas, porque aquí también hay mucha culpa de lo que pasa en Cuba. No le quiero tirar a nadie, pero quiero que entiendan las personas que cada uno en su Facebook escribe lo que le da la gana, ¿viste? Entonces, si sale otra persona diciendo que le está dando apoyo a un expreso político en Cuba, que está en una huelga de hambre de la Casa Blanca, y que ese expreso político, que si es expreso político y todo, tiene mi respeto, yo nada de eso. Yo no me estoy, en ningún momento me burlé del preso político. Yo me burlé de que la señora dijo que él tomaba Coca-Cola. Entonces yo nunca he visto una huelga de hambre que se haga con Coca-Cola, ¿ves? Entonces ahora estoy viendo que además de que salió la fondobotea esa que está en Brasil, hablando de mí, el audio que yo le mandé privado, porque yo mandé un audio privado a ella, diciéndole que cuando la coja le voy a partir la cara, ¿viste? Ya. Ese audio privado, cuando yo lo grabé, yo le dije, mira, yo sé que ese audio tú lo vas a poner público, porque yo la conozco, al pájaro se conoce por la cagada. Y todas ellas dos se han dedicado a cada vez que alguien le manda algo privado, ellos lo hacen todo público. Y van aquí, van allá, echan la policía, el FBI, esto, lo otro, tratan de destruir a la gente. Anoche yo estaba viendo una serie de los dictadores y se me pareció cantidad de esa tipa. Se hace la cantante, la popular, la pública, bim bam, se hace la que yo soy la que más ayudo. Fíjate que las ayudas que uno manda, a lo mejor como uno es trabajadora, las manda normal, ella manda ayuda. Pero bueno, cada uno con lo suyo, caballero, que quiere estar ahí, su problema y su maletín. A mí no me importa, yo no he quitado ni una sola persona que le ha dado like a las directas de ella, ni lo voy a hacer tampoco. Si ustedes quieren, ustedes lo hacen conmigo, pero yo no lo voy a hacer ni voy a bloquear a nadie, ¿ves? Ese día dije que le iba a bloquear a ella, ni siquiera, porque hoy pude escuchar la directa de Leyani, ¿ves? De la guardaespaldas, de la que se meten con María Teresa y sale ella. Bueno, entonces, cada uno con lo suyo. Si alguien quiere oír que ella dice, abajo la dictadura, fulano es un hijo, fulano es esto, fulano es lo otro, fulano es aquello, el otro es esto, el otro es lo otro, la otra es esta, la otra no es cristiana, la otra es esta, abajo la dictadura. Si ustedes quieren meterse 5 horas oyendo, ¿viste? Chisme, brete, chanchullo, eso es su problema de ustedes, caballero. No me digan que me una a nadie, porque tú quieres que te diga, toda ella y todo su combo va bajando conmigo ahora mismo. No quiero más relación con nadie que tenga que ver con ninguna de ellas, porque a mí sí no me gusta la pandilla, a mí sí no me gusta la ganga, a mí sí no me gusta nada de eso, ¿viste? Las conversaciones privadas son privadas. Las conversaciones que se mandan por mensaje de Messenger o de WhatsApp o de algo son privadas. Eso de estar poniendo conversaciones privadas públicas, para mí es falta de hombría o es falta de mujer, de ser mujer, es chivatería. Pero bueno, ellas son chivatonas hace tiempo, no es que yo estoy aquí, hay gente que están presos en el combinado por culpa de ellas, ¿ves? Por lo menos lo dicen esas noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Hay un clandestino por ahí que está escondido por culpa de ella. Eso yo lo estoy diciendo. Ahora salió un punto ahí, una página ahí, que me puso que yo estaba dividiendo y que yo no estoy dividiendo nada con Saraí, una dama de blanco, porque nosotros nos reímos el sábado de la Coca-Cola.
Y me voy a seguir riendo, ¿viste? Para que sepas, mira, para que sepas tú, para que sepas lo del exilio, para que sepa Malanga, que yo me voy a reír de lo que a mí me da la gana. ¿Viste? Ya, yo me voy a reír de lo que a mí me da la gana. No tengo que poner cara de hipócrita, ni me tengo que hacer la más patriota que nadie, porque yo no soy patriota, caballero. Mira, yo amo Cuba, lo amo con mi corazón a Cuba. Deseo la libertad del pueblo de Cuba y de todos los presos políticos. Pero no tengo un nombre, ni lo quiero en el exilio, ni en nada. Ahora, última directa que le hago a las dos arracas esas y a todo el convito. Hablen de mí lo que ustedes quieran. El pellejo mío es gordísimo. Aquí no entra nada. Yo sí me baño con quimbo. Vaya, me baño con todo lo que me resbale todos los días. Hago lo que me da la gana, digo lo que me da la gana y voy a seguir diciendo en mi Facebook lo que a mí me dé la gana. ¿Y tú quieres que te diga? La huelga de hambre no se hace con Coca-Cola, porque la Coca-Cola es un estimulante. La Coca-Cola tiene azúcar y tiene cafeína. ¿Viste? Entonces di lo que tú quieras, habla lo que tú quieras, pon todas las páginas que tú quieras y di todo lo que tú quieras. Último día que te menciono. Y te lo vuelvo a decir aquí ahora mismo. Te lo dije ayer en un audio a Aleyani. Y se lo digo a María Teresa de Rafael y ahora. Cuando me vea, cruza la calle. Para que sepa, me caes súper mal. Eres tremenda pesada, eres tremenda chivatona. Te pones una pila de horas hablando que me cae mal, que me acuerdes Fidel. Y me caes súper mal, ¿viste? Y cruza la calle cuando tú me veas. Y si no, dime dónde tú estás. Y yo no me llamo nadie. A mí si no me vas a amenazar, ni me vas a doblegar, ni me llamo que si esta, que si la otra y que si aquella, y que si el otro, y que si el otro, y que si el otro. Conmigo no hay nada de eso, ¿viste? Si quieres decir si soy cristiana o no soy cristiana, me importa tres pepinos lo que tú digas, si soy cristiana o no soy cristiana. A mí me importa tres pepinos, yo sé quién soy yo. Yo soy una mujer y no soy chivatona. Y me caen mal los comunistas y los chivatones. Y es más, no me caen mal, los odio y los desprecio. Vaya, mira, para que vea que te lo vuelvo a decir. ¿Viste? Entonces, me han llamado varias gente y me han dicho, Rosana, no caigas en eso. ¿Y por qué tú caes en eso? ¿Y por qué tú hablas de eso? Porque somos cubanos, ¿viste? Deja a esa gente, ¿para qué tú haces eso? No coges lucha, tú estás en otra mecánica. Voy a seguir haciendo mis videitos a mi manera. Bueno, entonces ya no es fácil, no es fácil. Caballero, voy a ir a las manifestaciones que me dé la gana. Voy a hablar lo que quiera de la dictadura porque me da la gana. ¿Ves? Y ya te digo, conmigo con un chongón, porque mi pellejo es gordísimo. Yo nunca he tenido problema con nadie en el trabajo. Yo nunca tuve problema con nadie que me congregue. Yo no tengo problema con mis vecinos. Yo no tengo problema. El que habla de mí no me limpia. Pero de mí tú puedes decir que yo no soy cristiana, pero no puedes decir que soy chivatona. Porque jamás he puesto un audio, ni jamás he dicho a quién le mando o no le mando a Cuba. Y lo que hago, lo hago de corazón, de verdad. Porque amo mi país y me duele lo que están pasando las familiares de los presos políticos y me duele lo que están pasando los niños en mi país. Así que tú hablas lo que tú quieras de mí, ¿viste? Y lo que no sabe. Y lo que no sabe, que me importa tres pepinos. ¿Viste? Porque al final, mi mamá me conoce. Y mis hijos me adoran. Y mis amistades buenas también me quieren y me adoran. Y la gente en Cuba, que no quiero que sepan para nada, pero saben quién he sido yo. ¿Ves? Eso no hay problema. Ustedes, tú, raca, chivatona, sigue hablando lo que tú quieras de mí. Y tú, el otro que te abriste el perfil ese, que no creo que seas hombre, porque si eres hombre hablando de una mujer, no sé, que te queda muy mal hablando de una mujer. A los hombres hablando de las mujeres le queda muy mal. Y las mujeres discutiendo con los hombres también le queda muy mal. Pero si quieren, sigan. Me gustó la foto que pusieron porque me pusieron con Saraí, que es una dama de blanco que le ponía el bafle a la gente allá. No le puse el bafle políticamente a nadie en Cuba. Pero pregunta en Buenavista. El punto incómodo. Y en Hialeah. Ay Dios, te estoy dando muchos datos y después me puedes hablar cantidad de cosas de dónde Dios me sacó. Pero a mí no se me olvida de dónde Dios me sacó.
Y me importa 3 pepinos, porque mi vida la he vivido a mi manera y como yo he querido. ¿Viste? Ale, te amo mucho. Laura, eres especial. Eres una mujer súper especial, súper cubana, súper linda. Te admiro. Jacqueline, te amo. Niuka, un abrazo grande. No te conozco en persona, pero en estos días vamos a ver si compartimos por ahí, ya que yo estoy por la calle en medio. No es por eso, pero vamos a ver si compartimos y pasamos un rato. Te respeto y te admiro como madre. Tu hijo es digno de admirar. Mi hermano Linares, también te amo mucho. Ya, tú sabes que yo también estoy contigo, tú eres el mío. Elena, me voy a ir a hacer el pelo contigo. Me teñí, pero prometo que no lo voy a hacer más yo misma y voy a ver si me voy contigo. Hasta Hialeah, a recordar los viejos tiempos. A todos les mando muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos. Y caballeros, así es, este es el punto. El punto es que voy a decir en Facebook lo que me da la gana. ¿Viste? Ahora cuando la gente, cualquier persona me diga, oye, tú no puedes venir a una manifestación, o tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, porque tú te reíste de que alguien dijo que el otro se tomaba Coca-Cola, entonces bueno, yo voy a respetar, ¿viste? Pero mientras tanto voy a ir. A lo mejor cuando vaya a fajarme con Lazo, me voy a fajar con Lazo y con la pila de chivatones que hay. Mejor me callo, porque tú quieres que te digan las manifestaciones. He conocido gente linda, he conocido gente honesta. Tienen mi respeto Marcel Valdés, tienen mi respeto Ramiro Collazo, tienen un respeto y un amor que les tengo, sinceramente. Habana de la Torre, personas que he conocido en esta lucha que los amo y los respeto. Pero hay personas que son cizañeras y quieren, sí, esas sí son las que quieren dividir. Esas sí son las que quieren dividir. Difaman, ofenden. Ayer en lo que vi de los dictadores, dice que los dictadores no aceptan la crítica. Cuando ellos se sienten criticados, atacan. Atacan de cualquier manera. Hasta poniendo las conversaciones privadas públicas. Hasta diciendo que uno compra a la gente de Cuba. ¿Ves? Entonces, para no ponerme en su mismo lugar, llevo varios tiempos ya hablando, y para no estar en su mismo asiento, caballeros, porque nunca voy a estar en unidad con ellas, para que lo sepan.